9. Radio La Clave. Avanzamos hacia la última entrevista de esta mañana de martes 30 de agosto con esta información a la vista. Chile se unió a la coalición Alta Ambición. Es una iniciativa que busca limitar el consumo y la producción de plástico de aquí al año 2040. De momento van 20 países que se suman a esta iniciativa que sigue lineamientos de Naciones Unidas. La meta es, a grandes rasgos, restringir el consumo de plástico y permitir su producción a niveles sostenibles, fomentar su reciclaje y desarrollar una economía circular. Bueno, es un tema que vamos a compartir junto a nuestra entrevistada de esta hora, Javiera Calisto, directora legal de Oceana, organización internacional dedicada a proteger los océanos del mundo. Muy buenos días, Javiera. Hola, muy buenos días. Buenos días, Javiera. Bueno, partamos, cuéntanos un poco en qué se materializa que Chile se una a esta coalición y cuáles son las medidas concretas que se buscan implementar respecto al uso del plástico. ¿Cuál es esta hoja de ruta que debiésemos seguir de ahora en adelante? Bueno, la verdad es que celebramos que Chile sea parte de esta coalición porque en el fondo lo que se busca es poder dar mayor ambición al acuerdo que se llegó en marzo de este año en la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas de, en el fondo, ponerse a trabajar en un tratado legalmente vinculante para hacer frente a la problemática de los plásticos. Pero lo que busca ahora en particular esta coalición es poder hacer que esto efectivamente sea lo más ambicioso posible. Y esta coalición en particular se preocupa o tiene como foco 3 ámbitos que nos parecen muy importantes. El primero, y que es lejos el que donde tiene que ponerse mayores esfuerzos, es en prevenir la generación de plásticos innecesarios. Es decir, establecer prohibiciones y específicamente con todo lo que tiene que ver con los plásticos de un solo uso. Y en general con la generación de envases y embalajes. Un segundo aspecto es desarrollar tecnología para efectivamente hacer posible el reciclaje del plástico, porque hoy en día el reciclaje del plástico presenta una serie de problemáticas. Y finalmente, un tercer punto es encontrar herramientas para efectivamente poder hacer responsable en el cumplimiento de las obligaciones que los países vayan adquiriendo. Y en el fondo, básicamente, cómo fiscalizar al fiscalizador, cómo hacer que los estados, los distintos estados, cuando se obligan a ciertas materias, efectivamente como ciudadanos podamos saber que esto se está cumpliendo. Y en esa lógica, ¿cómo está el camino? O sea, ¿el camino es llano para poder avanzar en esos compromisos? ¿Qué actores se deberían involucrar como mínimo para avanzar? Bueno, a nivel internacional son 2 países los que están liderando en esta coalición. Ruanda y Noruega son los 2 países, pero ellos han sumado una serie de países alrededor del mundo y en particular en la región. Por ejemplo, está Ecuador, está Canadá, pero sin duda es muy importante que otros países que son los grandes, podríamos decir, consumidores y generadores de residuos plásticos se sumen, como por ejemplo Estados Unidos. Y en particular, bueno, a nivel local nosotros creemos que Chile ya ha mostrado importantes pasos en avance de esta materia. Tenemos una ley de responsabilidad extendida del productor, tenemos una ley de chao bolsas y el año pasado se aprobó una de las leyes más ambiciosas que regulan los plásticos de un solo uso. Pero evidentemente Chile tiene que seguir haciendo otros esfuerzos, como por ejemplo incentivar y desarrollar una industria de los reutilizables. O sea, que ya dejemos de comprar en el fondo plásticos que utilizamos y desechamos, sino que efectivamente entremos, por ejemplo, a una lógica de, por ejemplo, venta a granel de productos. Y según los datos que están en las redes de la Cancillería, que está liderando todo este proceso de la coalición de Alta Ambición, se señala que en los últimos 30 años se cuadruplicó el consumo de plástico. En función a esos datos, ¿cómo también podemos evaluar cómo hemos ido avanzando, sobre todo a partir de la implementación de la ley de plásticos de un solo uso? ¿Ha sido una ley que se ha implementado de forma correcta? Si aterrizamos cómo se ha dado todo esto en nuestro país. Bueno, la ley entró en vigencia hace 1 año y hace 6 meses comenzaron a operar las primeras obligaciones. Sin embargo, la ley estableció un plazo de 3 años para su total implementación. Entonces, por lo tanto, todavía es demasiado anticipado poder evaluar si es que la ley ha sido correctamente implementada o no. Evidentemente, una de las más importantes medidas para saber si es que la ley está siendo bien implementada va a ser la evaluación que hagamos de nuestras propias playas y de nuestros propios océanos. Hoy en día,
existe la Fundación de los Científicos de la Basura, que son un grupo de científicos nacionales que lo que hacen es analizar la basura que encontramos en nuestras playas, y ellos han identificado que un 75% de los desechos encontrados en las playas son de material plástico, y estos plásticos son pequeños, lo que hace que su recolección, limpieza, clasificación y reciclaje sea prácticamente imposible. La idea es que una vez que la ley de plásticos de un solo uso esté completamente implementado, no encontremos más de estos plásticos en las playas. Esa va a ser una de las grandes, en el fondo, varas para poder medir la correcta implementación de la ley de plásticos de un solo uso. Estamos conversando cuando son las 9:49 con Javiera Calisto, directora legal de Oceana, organización internacional dedicada a la protección de los océanos del mundo. Javiera, en la búsqueda de este acuerdo, ¿no?, a largo plazo, se habla de restringir y prohibir los plásticos problemáticos. ¿Cuáles se podrían definir como plásticos problemáticos? Son justo ellos. En el fondo, en general, el plástico tiene una serie de dificultades para poder ser reciclado y para efectivamente ser un plástico que actúa dentro de la economía circular. Pero dentro de los plásticos en general tenemos plásticos cuyo reciclaje es prácticamente imposible, y por lo tanto tenemos que 100% enfocarnos en prevenir la generación de estos tipos de plásticos. Y estos son los denominados plásticos de un solo uso. ¿Qué estamos pensando? Bombillas, cubiertos, revolvedores, que son específicamente los plásticos que hoy en día la ley de plásticos de un solo uso está regulando. Exacto. ¿Por qué esos plásticos, yendo más en concreto a tu pregunta, por qué esos plásticos son tan problemáticos? Nosotros sabemos que los plásticos tienen distintos números, son en el fondo todos polímeros, pero su tratamiento, su reciclaje es distinto. Entonces esto requiere ser, primero, en el fondo recolectados. Por ejemplo, los que están en las playas tienen que ser recolectados. Luego tienen que ser clasificados dependiendo del tipo de número, y muchos de ellos han estado en contacto con alimentos y por lo tanto además tienen que ser limpiados. Claro, o sea, es una cadena larga, digamos, no es llegar y reciclar. Exactamente, una cadena muy larga, y son plásticos que tienen un muy bajo valor económico, y por lo tanto crear nuevo plástico virgen o reciclar este otro plástico evidentemente es mucho más barato crear nuevo plástico. Por lo tanto, la solución de estos plásticos es realmente poder reemplazarlos por otro tipo de productos. ¿Qué estamos pensando? Reemplazarlos por productos reutilizables. En el fondo, los cubiertos que hemos ocupado toda la vida, que podemos ocuparlos una y otra vez. Ahora, cuando necesitamos productos desechables, también hay otros materiales que son mucho menos, que generan menos impacto en el medio ambiente, como por ejemplo podríamos pensar en cubiertos de bambú, pero en general la reutilización es lejos la respuesta que es mejor para el medio ambiente en cuanto a generación de gases de efecto invernadero, prevenir su generación por supuesto, en cuanto a la reutilización, es decir, la prevención en la generación de residuos, y finalmente la utilización de agua. Sin duda vamos tarde en relación a los altos niveles de contaminación que tiene el océano hoy día. Por lo tanto, las políticas públicas muchas veces se quedan cortas si no hay un cambio cultural de por medio, ¿no? Y con respecto a la implementación de ley de plásticos de un solo uso, comentábamos algún tiempo que se implementó un modelo de demanda descargable que está disponible en la página del Ministerio de Medio Ambiente, en la página de OCEA, para que la gente pueda denunciar cuando se entregan este tipo de plástico más conflictivo, no reutilizable. Plásticos problemáticos. Claro, ese concepto. ¿Cómo has visto tú, más allá de que la evaluación de esta ley se va a hacer más adelante, el tema del cambio cultural, dado lo crítico que son las situaciones particularmente de los océanos en relación a la contaminación del plástico? La verdad es que hemos visto de todo. Por un lado, hay muchas personas que se contactan con nosotros y nos preguntan, oye, mira, me entregaron este producto de Plumavit, ¿qué puedo hacer? Hay mucho interés por parte de la ciudadanía, por parte de los niños y niñas, en poder, en el fondo, prevenir la generación de este tipo de, como ustedes bien decían, plásticos problemáticos. Por otro lado, desde la industria también hemos visto ejemplos súper, en el fondo, destacables, donde las obligaciones que son exigibles en 2 años más ya se están cumpliendo, pero por otro lado también seguimos viendo como otros locales siguen entregando plástico y en el fondo esto como con una justificación un poco cortoplacista, porque las soluciones que da la ley de plástico de un solo uso no buscan encarecer en el fondo el trabajo que tienen estos locales. La reutilización de productos no es más cara que los desechables, y en ese sentido nuestro llamado es a que todas las personas
se puedan sumar a esto, pero tanto desde la sociedad civil hasta los distintos establecimientos de expendio de alimentos, me refiero a restaurantes, cafés, bares, heladerías, a que se sumen a esto y que en el fondo, por un lado, porque van a hacer un gran cambio para el medio ambiente y no necesariamente van a encarecer la actividad económica que ellos desarrollan. Ya se nos está acabando el tiempo. Quería hacer foco, en algo que dijiste en la mitad de la conversación que tiene que ver con este incentivo de buscar maneras de consumos a granel, ¿no? Y desde esa lógica también el uso de las botellas retornables debería tener un protagonismo mucho más grande del que tiene hoy día y no sé, que nos evoca décadas pasadas donde era lo normal, ¿no? Ocupar botellas retornables para cada vez que uno iba a comprar. En esa lógica, ustedes también desde Oceana han sido impulsores de leyes y también fiscalizadores de cómo operamos y tienen hoy día una demanda a cadenas de supermercado por incumplir la ley que los obliga a vender botellas retornables en sus canales online. ¿Nos podrías contar algo de eso? Sí, efectivamente la ley de plásticos de un solo uso incorporó la botella, reguló la botella porque es uno de los productos más encontrados en las playas, tanto en Chile como en el mundo. Entonces, la ley de plásticos de un solo uso incorporó la botella de dos formas. Por un lado, establece la obligación para los supermercados de vender y recibir la botella retornable. Cuando los supermercados venden, además la botella en sus canales online, esta obligación también se extiende. Es decir, si en el fondo un supermercado me vende la botella desechable de forma online, también tiene que darme a mí como consumidor la oportunidad de poder, en el fondo, comprar la botella retornable. Y hoy en día la cadena de supermercados Jumbo y Líder no están teniendo a disposición en sus canales online la botella retornable. Entonces, la verdad es que nuestro llamado para estas grandes cadenas es que se sumen a la ley de plásticos de un solo uso, que obviamente es obligatoria, pero que pongan a disposición estas botellas, porque cada día se ha demostrado cómo los consumidores están haciendo sus compras a través de estos canales. Entonces ya no es solamente clave que tengan a disposición la botella en los locales físicos, pero también en sus canales virtuales. Así que, bueno, la verdad es que nosotros en Oceana llamados a cumplir con la ley. No es la idea aquí estar presentando una demanda todos los meses, sino que por el contrario, es un llamado a que estas grandes cadenas realmente se sumen a esta crisis que tenemos sobre el plástico. Tú nombrabas una cifra muy importante sobre los plásticos, pero si seguimos actuando de la forma que estamos actuando hoy en día, se espera que en 20 años más dupliquemos la producción de plásticos y tripliquemos la cantidad de plástico que llega al medio ambiente y específicamente a los océanos. Entonces, por eso que nuestro llamado a estas grandes empresas y en general a todas las empresas es a que se sumen y cambien en el fondo lo que se llama business as usual, que quiere decir que cambiemos la forma tradicional de hacer negocios y que busquemos formas más innovadoras y que en este caso lo curioso es que estamos volviendo un poco al pasado a través de la retornabilidad. Son 23.240 toneladas de plástico de un solo uso en el país, según lo que se genera al año en relación a las cifras que tiene a la vista el Ministerio del Medio Ambiente. Así que es importante tener esos datos a la vista para dimensionar la cantidad de desperdicios que generamos. Sí, y para que nos impulse a tomar decisiones que vayan en un camino de avanzar en estas lógicas que son cambios culturales también y que, como bien decías, nos llevan a pensar en décadas pasadas, Javiera. Ya se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer por esta conversación y para quienes nos escuchan también y quieren recibir más información en torno a en qué consiste la nueva ley que prohíbe este plástico de un solo uso y las campañas que se están desarrollando a través de Oceana, está ahí disponible en la página que es chile.oceana.org. Vale la pena para quienes se interesan en estos temas. Muchas gracias, Javiera, por la conversación. Que tengas un buen martes. Gracias. Igualmente. Que estés bien. Chao. Bueno, y es momento ya de cerrar esta segunda sesión de la semana del Mostrador en la Clave. Nos escuchamos acabó la mañana. Sí. Nos escuchamos a eso de las 8 en punto y los dejamos invitados y invitadas a que sigan en la compañía de Radio La Clave a través de la 92.9 y radiolaclave.cl y por supuesto también a seguir informándose durante el día en el Mostrador.